todos los que nos están visitando y saludamos también a la gente que nos está acompañando por las redes sociales. Saludamos a la gente de Villa Constitución. Gloria a Dios. Muy bien, estamos compartiendo el libro de Marcos, viendo cómo Jesús se movía en la vida de la gente según la perspectiva de San Marcos, uno de los apóstoles. Y hoy nos toca el capítulo 5 y vamos a compartir, prepárate para lo que no se ve. Prepárate para lo que no se ve. Así que bueno, los que están tomando nota, prepárate para lo que no se ve. Es fácil prepararse para lo que se ve, ¿no? Pero lo glorioso del reino de Dios es que nosotros nos preparamos para lo que no se ve. Marcos, capítulo 5, versos 19 y 20, dice de esta manera. Yo lo tengo en el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. Marcos capítulo 5, versos 19 y 20. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Vuelve a tu casa, dice, y cuéntale ¿a quién? A tu familia y a tus amigos. ¿Qué le vas a contar? Lo bueno que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue, verso 20, y en todos los pueblos de la región de Decápolis, que significa 10 ciudades, Decápolis, contaba lo que Jesús había hecho por él. Y la gente escuchaba y se quedaba asombrada. Entonces el hombre obedeció lo que Jesús le dijo. Luego de recibir el milagro, la bendición de Dios, él obedeció lo que Jesús le dijo y él comenzó a contar lo que Jesús había hecho en su vida. Jesús siempre hizo 3 cosas, según hemos visto en cada uno de los capítulos del libro de Marcos. Estamos compartiendo el libro de Marcos y dentro del libro de Marcos nosotros tenemos un estudio que se llama El Llamado. Usted lo puede hacer, usted puede hablar con nosotros si lo quiere hacer, lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer por medio de online y usted va a ver cómo se enriquece su vida a medida que va viendo qué es lo que Jesús hacía con sus discípulos y cómo Jesús se movía. Jesús siempre hacía 3 cosas en todos estos capítulos. En el capítulo, siempre discipulaba a la gente, les enseñaba y los servía. 3 cosas hacía. Los discipulaba, les enseñaba y les servía. ¿Qué es discipular? Discipular es enseñar, ser un alumno. Él les enseñaba entonces y los servía. Por eso en Marcos capítulo 3 dice, Jesús los llamó para que estuvieran con él. Cuando los llama para que estén con él, él comienza a discipularlo, porque no podés hacer un alumno si vos no estás con el alumno. Por eso, para poder, cuando mandamos a los niños al colegio, los niños tienen que ir y tienen una agenda escolar que tienen que cumplir con días, horarios, y entonces ese maestro puede enseñarle al alumno, pero el alumno tiene que venir al colegio. Entonces por eso Jesús los llama a los 12 y le dice, vengan, y lo primero que les remarca es, vengan a estar conmigo. Entonces yo no estoy con Jesús, yo no puedo ser discipulado por Jesús, yo no puedo ser enseñado por Jesús, yo no me puedo convertir en un alumno de Jesús. En el capítulo 4 vemos cómo Él les enseña. ¿Qué les enseña? Les enseña la parábola del sembrador y le dice que la semilla, dice, salió el sembrador a sembrar la semilla y entonces Él enseña que la semilla es la palabra, pero la semilla necesita encontrar cabida en la tierra para que pueda producir fruto. Si yo tiro una semilla aquí, sigue siendo semilla, dentro de la semilla tiene encapsulado el poder de la vida, pero no penetra la tierra. Al no penetrar no nos puede dar fruto. Entonces la semilla, que es la palabra de Jesús, es una semilla que se siembra. ¿Cuál es la tierra? Es el corazón del hombre, pero la semilla, la palabra, tiene que encontrar una cabida en el corazón para que pueda producir fruto. Y como cantábamos, Señor, tu unción me transforma, nunca más seré igual.
Y en el capítulo 5, que es el que vamos a compartir hoy, por eso el título es Prepárate para lo que no se ve, Jesús les enseña a ellos cómo servir. Primeramente, les muestra la liberación de un hombre. Luego, les muestra la sanidad de una mujer y de una niña, de una mujer que hacía 12 años que tenía flujo de sangre y de una niña y luego la resurrección de esta niña. Entonces, él les muestra cómo servir. Escuche esto. Los discípulos de Jesús eran todos judíos. Por lo tanto, ellos conocían las leyes del Antiguo Testamento. Y en las leyes del Antiguo Testamento hay muchas cosas que estaban clasificadas como inmundas. Si un judío tenía contacto con cosas inmundas, luego tenía que pasar por una etapa de santificación, de purificación. Por eso, como ser cuando la mujer, acá mismo en el capítulo 5, desde el verso 30 en adelante, la mujer que tenía flujo de sangre, la mujer cuando estaba menstruando era considerada inmunda, no podía salir, no podía tocar nada, todo lo que tocaba por causa de la sangre quedaba inmundo, entonces necesitaba una purificación. La mujer se jugó la vida porque la mujer estaba en esta condición y sabía que si era descubierta, ella podía ser sorprendida con la muerte por causa de su desobediencia. Pero la mujer, lo único que a ella le importó y lo único que estaba moviendo su interior era la fe en su corazón que en Jesús iba a encontrar la respuesta que por 12 años no había podido encontrar. Entonces, a mí, sí, que me muera porque tengo este sangrado y que muera por desangrada, me da lo mismo que si me matan porque me descubren que estoy yendo a tocar a Jesús. Y si toco a Jesús y me sano, entonces la mujer no vio las imposibilidades alrededor de ella, sino ella vio una posibilidad. Y la posibilidad era empujar todo lo que estaba por delante. Por eso vine a decirte en esta mañana que si tú necesitas que Jesús esté manifestando y transformando áreas de tu vida, no mire las imposibilidades alrededor porque son un montón, sino debes aprender a descubrir esa posibilidad que te lleva a tocar a Jesús, y cuando tú tocas a Jesús, el poder transformador de Jesús comienza a operar dentro de tu vida. Y ella dijo, si yo tan solamente toco su manto, voy a ser sana. Si un judío tenía contacto con algo impuro, tenía que pasar por esta etapa de la purificación. Los discípulos habían pasado toda su vida, porque recuerde que eran judíos, evitando tener contacto con cosas impuras. Y de repente Jesús le dice, porque en el capítulo 5, verso 1 comienza diciendo, Jesús les dice, vamos al otro lado del mar. Los introduce, es decir, comienza a romperle sistemas de creencia que a ellos los tenían atados y no podían disfrutar de la presencia de Dios. Cuando Jesús les dice, vamos al otro lado, yo les voy a mostrar lo que significa servir, porque yo no vine para ser servido, dijo Jesús, sino para servir. Y como ellos estaban siendo discipulados y estaban siendo enseñados, ellos comenzaron a ver cómo Jesús se movía y que Jesús vino a servir. Escuche esto, y que Jesús no hace acepción de personas. Los hombres hacemos acepción de personas. Juzgamos a las personas a simple vista o por distintos hechos y rótulos que les ponemos aquí en el frente. Así, este es así, aquella es así, este es así. Pero Dios no hace acepción de personas. El libro de Samuel dice, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira lo que hay en el corazón. La gente puede juzgarte y señalarte por tu apariencia, pero Dios mira tu corazón, que sí está ansioso, hambriento y sediento de su presencia. Y Él les dice, pasemos al otro lado. En primer lugar, los introduce en un territorio impuro, porque dice, y ellos, dice, llegaron al territorio de los Gadarenos. ¿Quiénes eran los Gadarenos? Era una ciudad que estaba aquí, enfrente de Galilea, a unos kilómetros, pero esa ciudad
estaba habitada por gente gentil, es decir, por gente que no era judía. Por lo tanto, para los judíos, tener contacto con gente que no era judía, eso ya era impuro para ellos, porque la ley lo decía. Jesús no vino a quebrantar la ley, vino a cumplir la ley. Y en medio del cumplimiento de la ley, Él vino a mostrarles que hay una ley mayor, que la ley les traía división, que la ley les traía prejuicio, que la ley les traía hacer acepción de personas, dividir las familias. Pero que Él vino a traer una ley mayor, y esa ley mayor es la ley del amor. Dice en el verso 1, 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces lo primero que hace es traer un rompimiento en la forma de pensar. Yo no hago acepción de personas. Los introduce en un territorio impuro, en esta región donde ellos jamás hubieran escogido ir. Pero Jesús los llevó. Luego los lleva al lugar de los sepulcros, donde estaban las tumbas. Y en la ley decía que si vos tocabas a una persona muerta, vos tenías que pasar luego por días de purificación. Entonces Jesús les estaba rompiendo las estructuras. Jesús dijo: yo vine a cumplir la ley, pero a traerles una ley mayor. Una ley que les abre caminos. Una ley que les da posibilidades. La ley del amor, una ley que te dignifica. Una ley que te empodera, la ley del amor. Dice, y no solo esto, sino que los lleva en un lugar donde es todo oscuro y donde hay tumbas. No sé si a usted le gusta ir a un cementerio, pero yo creo que a nadie le gusta ir a un cementerio, ¿no? Cuando yo era chica, daban un programa hace muchos años, ¿no? Ustedes no, pues son todos jovencitos. La única que a lo mejor se puede acordar es Raquel. De Narciso Ibáñez Menta, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ah, hay algunos que son de mi época, santo Cristo. Y era todo así como de sepulcros, de muertos, de apariciones y todo eso. O sea, imagina, yo habré tenido 9, 10 años, después andaba a dormir sola. Y era los viernes para mejor. Daba 2 viernes. ¿Vos te acordás, Raquel? No, Raquel no se ocupaba de eso, Raquel trabajaba nomás. Pero ya Martita sí. Entonces, todo esto te provoca, se imagina para un judío, se encuentra delante de este mundo oscuro. Y no solo eso, sino que ve una persona que viene desnuda, cuando la ley también prohibía la desnudez en público. Hoy no, porque usted va a las playas y están las playas de los nudistas. Se fue. Entonces, llega y ven el tipo que viene desnudo. Y no solo desnudo, viene gritando, viene con cadenas, arrastrando las cadenas. Era realmente una imagen tétrica, una imagen de terror, una imagen: ¿qué hacemos aquí, Jesús?
volvamos a Capernaum, a tu casa, allí donde la suegra de Pedro nos cocina, nos sirve. Volvamos ahí donde estamos tranquilitos, donde está prendido el aire caliente, donde tenemos la frazada, donde tenemos el guisito de lenteja con chorizos colorados y con... santo Cristo, eso les gustó, ¿eh? No es para hoy. No sé. No te escuché lo que dijiste, pero está bien. Porque ella habla entre dientes. Hay que ser profeta para escucharla. Entonces, él dice, pero ¿cómo nos traes a este lugar, Jesús? Les estoy enseñando que yo no hago acepción de personas. Y el hombre comienza a dar voces. El hombre estaba fuera de sí. Escuche esto. Hay dos tipos de manifestaciones en lo que son el mundo espiritual y los espíritus que se mueven en los ámbitos espirituales, en las regiones celestes. Una cosa es la posesión demoníaca, donde la persona es poseída, es decir, dentro del corazón comienza a ser gobernada por demonios. Y otra cosa es la opresión. La opresión es por fuera. La posesión es por dentro, donde el hombre queda fuera de sí, donde no tiene control de su razón, donde no tiene control de sus actos, donde no tiene control de sus decisiones, porque hay un poder dentro de él que comienza a gobernar sus actos y su razonamiento. Entonces, están en un territorio inmundo, están frente a tumbas, un lugar inmundo, están frente de un hombre que está poseído por demonios y encima era gentil. Hay un mundo espiritual que no se ve, pero que es mucho más real del que nosotros vemos. Y una de las ventajas que Satanás toma en el ser humano es llenar su corazón de incredulidad para que no crea que esto se mueve. Escuche esto. Todo lo que usted ve natural está siendo movido por un mundo espiritual que es real. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, nuestra lucha no es contra persona alguna aquí en la tierra. Mi batalla, mis peleas, es decir, usted no tiene por qué estar peleando ni con sus hijos, ni con su esposo, ni con su esposa, ni con el gobierno, ni con los compañeros de trabajo. Hay un mundo espiritual que se está moviendo. Por eso el apóstol dice, la lucha no es contra persona alguna, sino contra un mundo espiritual, contra potestades, contra gobernadores, contra fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestes. Por eso dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día de la opresión donde se están moviendo esos espíritus y habiendo acabado todo, estar firmes. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Por eso Jesús los lleva a ese lugar para entrenarlos en el servicio, donde ellos jamás hubieran ido. Jesús les mostró que Él vino a buscar a los enfermos, que vino a liberar a los oprimidos, que vino a abrirle, escuche esto, una posibilidad a las personas que estaban envueltas por imposibilidades. Este hombre no tenía posibilidad. Todo lo que estaba alrededor era imposible tener otro estilo de vida. Él estaba fuera de sí. Él no podía estar en medio de familia, no podía estar en la sociedad, no podía trabajar. Él estaba en medio de un mundo oscuro, estaba en medio de sepulcros, ahí era su habitación. Seguramente lo habrán llevado algunos magos o algunos adivinos o algunos brujos para que le hagan pases mágicos y que reciba liberación. Y en vez de encontrar liberación, encontró que el hombre siguió siendo atado y cada vez peor. Pero en medio de todas las imposibilidades, allí estaba Jesús dando una posibilidad de vida. Por eso vine a decirte en esta mañana que si todo lo que está a tu alrededor
Es imposibilidad, imposibilidad de restauración en tu vida espiritual, imposibilidad en la restauración de tu familia, imposibilidad en poder, ver a tus hijos en un camino correcto, imposibilidad con la situación económica, imposibilidad en tu empresa, imposibilidad con tu microemprendimiento, imposibilidad en las relaciones interpersonales, imposibilidad aún en el colegio, imposibilidad todo a tu alrededor. Y dentro de ti tú dices, esto no funciona, esto no va a ir, esto no se puede, aquí se quiebra todo, se quebranta todo, no tengo una salida de esta situación. Vine a decirte que en medio de todas esas imposibilidades hay una posibilidad, porque en Jesús está la única posibilidad que te puede traer la liberación y la libertad que necesitas. Este hombre estaba gobernado por esos espíritus malos. Por eso él estaba desnudo. Tenía mucha fuerza y era violento, dice la Escritura. Hay características que a nosotros nos permiten detectar que hay fuerzas del mal que están oprimiendo nuestras vidas. Este hombre, le recuerdo lo que le dije antes, este hombre estaba poseído, no estaba oprimido. Cuando una persona tiene a Cristo viviendo en el corazón, los espíritus de las tinieblas no pueden poseerte, porque ya Cristo está viviendo en tu corazón. Pero sí pueden venir opresiones a tu vida. Sí puede venir esa fuerza del mal a oprimirte y a querer descolocarte y a querer desviarte y a querer sacarte del camino. Vemos un ejemplo bien claro. Jesús estaba con los discípulos y les pregunta quiénes dicen la gente que yo soy. Y Pedro le da una palabra y le dice, tú eres el Cristo. Y ante esta revelación tan gloriosa, porque Jesús todavía no se había dado a conocer como el Salvador, como el Mesías que ellos estaban esperando, le dice Pedro, esto no te lo reveló ninguna persona, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pero luego que Jesús les da a conocer a ellos el plan de Dios el Padre, de venir a redimir a la humanidad, de venir a pagar el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces Jesús le dice, pero para que esto acontezca, yo voy a tener que ir a Jerusalén. Eso está en Mateo capítulo 16. Voy a tener que ir a Jerusalén y en Jerusalén voy a sufrir. Voy a ser oprimido por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas. Voy a morir y voy a resucitar. Y Pedro, este Pedro que había recibido la manifestación de la unción y una revelación del cielo. Tú eres el Cristo, estaba viendo lo que no se ve. Él no estaba viendo al Jesús que caminaba en las calles, sino él estaba viendo al Cristo Salvador, al Cristo Rey. Le dice, esto recibiste revelación del cielo. Y lo llama aparte a Jesús y le dice, Jesús, que no te acontezca tal cosa. Ten piedad de ti mismo, no mueras en una cruz. Jesús se da vuelta y le dice, enmudece Satanás. No le dijo a Pedro, sino al espíritu que estaba oprimiendo la vida de Pedro. Le dice, me está haciendo tropiezo porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino de los hombres. Te estás fijando en el sufrimiento humano que yo voy a pasar, pero yo necesito pasar este sufrimiento humano para que la humanidad pueda ser redimida y pueda ser rescatada de la vana manera de vivir. Entonces, usted puede ser fiel. Usted puede tener a Cristo viviendo en su corazón. Perdón. Usted puede ser una persona de oración, pero en un momento viene una opresión sobre su vida. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que no se ve. Cuando yo tengo ciertas reacciones, hay ciertas características. Entonces, Jesús no lo rechazó a Pedro, como no rechazó al hombre que estaba endemoniado, sino los espíritus que estaban gobernando, porque Jesús vino a traer libertad al que está cautivo. Me eres piedra de tropiezo porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Hay mentes, hay muchas veces, una de las características para yo saber si yo estoy siendo oprimido, una de las características es que la mente, seguramente que a usted le habrá pasado, días que usted siente que no puede ya ni pensar, que los pensamientos son tantos y que le da vuelta tanto a la situación y que no le encuentra la salida. Y que por causa de tal opresión, de tal dolor, de tal descontrol en los pensamientos, alguien viene de su familia o en el trabajo, donde sea, y usted estalla con un grito, con una ira. Hay espíritus que lo están oprimiendo. El desorden. Dios es un Dios de orden. El desorden es una manifestación, el desorden espiritual, el desorden emocional. Espíritus que están oprimiendo y que no dejan que tú puedas disfrutar de la vida plena. Desorden en el hogar, desorden con los horarios, desorden con los compromisos que tienes en el trabajo. Dios no te puede estar guiando, que si tú entras a las 5 de la tarde a trabajar, que llegues 5:15, 5:30 y que fiches a las 5. Desorden con el esposo en el matrimonio, desorden con los hijos, desorden con el descanso, las horas de descanso, desorden con el compromiso con los horarios. Si te comprometiste a estar a las 5 de la tarde, no podés llegar 5:30 o 6, porque la otra persona que llegó horario se esforzó para estar, y tú y yo no somos quien para estar usando del tiempo de la otra persona, porque las horas son vida. Porque usted trabaja 8 horas en su trabajo y le pagan. Usted deja 8 horas de su vida y le pagan por su vida. Mentes atadas por la pobreza, por el no puedo. Mentes atadas por comprar todo a crédito, todo con tarjeta. Y nunca se puede salir de ese círculo vicioso, porque hay espíritus de pobreza, de miseria, de escasez y de ruina que están rondando, y que si tú no renuevas tu mente con el poder de la palabra, esos espíritus te llevan y te llevan y te llevan, y sales de una cuenta y te metes en otra, y sales en una cuenta y te metes en otra, y cobras a fin de mes. ¿Y qué cobras? Papeles, porque no tienes nada, porque te gastaste todo antes de cobrar. Si tú no sabes vivir con 10 pesos que cobras hoy, nunca sabrás vivir con 100 pesos que cobres mañana. El secreto está que tú tienes que aprender a vivir con lo que cobras hoy, para que cuando mañana cobres más, puedas saber administrar lo que cobras más. La pobreza, la ruina, la escasez, ciclos. Andas bien 6 meses, un año, financieramente, y otra vez se vuelve a repetir lo mismo. Y otra vez se vuelve a repetir lo mismo. El problema es que la mente está oprimida por un espíritu de pobreza y de escasez. Oprimido por distintas enfermedades, ciclos de enfermedades. Se enferma uno, sale ese, se enferma el otro. Se enferma, sale el otro y se enferma el otro en la casa. Y se enferma el otro y se enferma el otro. Y continuamente, todo el año. Chicos, está apagado el aire. ¿Por qué está apagado el aire? Con el frío que hace acá adentro. Entonces, enfermedad tras enfermedad, espíritus de enfermedad. Una mujer que hacía 18 años que vivía encorvada. Y Jesús le dijo, espíritu de enfermedad, sal de ella. Y la mujer recibió la sanidad.
Entonces, espíritus que vienen a oprimirte, no te van a poseer, pero te van a oprimir, te van a hacer la vida cuadrito, te van a hacer la vida imposible, para que tú no puedas disfrutar de la vida, para que siempre estés protestando y pensando que te falta 5 para el peso. No puedes disfrutar lo que tienes hoy porque estás pensando, no, necesito aquello. Si tengo aquello, voy a ser feliz con aquello. Si tengo aquello y cuando obtienes aquello, bueno, no, ahora voy por aquello otro. Si tengo aquello otro, voy a ser feliz. Bueno, si tengo aquello otro, voy a ser feliz, pero si no tengo aquello otro, entonces... Y continuamente con una opresión sobre tu vida, esperando ser feliz alguna vez en la vida. Y en la vida no vas a ser feliz hasta que tú y yo no seamos completamente libres por el poder del nombre de Jesucristo. Ananías y Zafira eran 2 personas que vivían en el tiempo de los apóstoles. Entonces dice que los apóstoles estaban predicando la palabra y estaban haciendo distintas obras. Entonces Ananías y Zafira habían vendido su propiedad y vinieron delante de Pedro y le dijeron, mira, vendimos la propiedad y aquí queremos dar esta ofrenda para poder suplir la necesidad de aquellas personas que tienen necesidad. Nadie les había pedido, nadie les había dicho que vendieran su propiedad y trajeran el valor de la propiedad. Pero ellos vinieron con mentiras. Guardaron una parte. ¿Había problema que guardaran una parte? No, porque nadie les había pedido nada. Pero ellos vinieron a los pies de Pedro y le dijeron, aquí está el dinero. Entonces, Pedro, que estaba viendo lo que no se ve, vio la mentira que estaba oprimiendo el corazón de esto, le dijo, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón? Si te dejabas el dinero en tu casa, ¿no estaba bien? Claro que estaba bien si es tu dinero. Si traías una parte, está bien que hayas traído una parte, nadie te la pidió, pero no tienes por qué dejar que tu corazón sea cargado por Satanás por medio de la mentira. Wow. Una mentirita piadosa. La Biblia dice que esas son opresiones demoníacas. Jesús con intencionalidad llegó a este lugar para mostrar, hizo pasar al otro lado. ¿Dónde se encuentra tu otro lado? ¿A quién en esta semana tienes que llegar con intencionalidad y que tú sabes que necesita recibir liberación, sanidad, restauración? Cruza al otro lado con tus conocidos, con tus amigos, con tus vecinos, con tus contactos de WhatsApp. ¿Cuánta gente tienes en los contactos de WhatsApp? ¿A cuántos que hace años que no les mandas un mensaje? Ora y envíale, que Dios te va a guiar, que a quién le tienes que mandar. Cruza para el otro lado y manda ese mensaje de WhatsApp con una palabra de fe que va a traer liberación. Y si la persona está pasando por necesidad, manda esa oración por WhatsApp que va a tener el efecto del poder liberador del nombre de Jesús. Ellos necesitan que tú con intencionalidad te acerques a ellos y que liberes una palabra de fe y esperanza. Es fácil prepararse para lo que uno ve, pero lo glorioso del reino de Dios es que tú y yo nos preparamos para aquello que no se ve. Y con esto termino. ¿Cómo sé que si estoy siendo oprimido? Por las fuerzas del mal, el temor constante, la inseguridad, episodios de depresión, desaliento, desánimo, enfermedades constantes, ansiedades, iras, raíces de amargura, odios, rencores, mal humor constante. Hay fuerzas que están oprimiendo tu vida. Pero Jesús dijo, vamos al otro lado para que puedas recibir la liberación en el nombre de Jesús. Prepárate para ver lo que nunca antes viste. Prepárate a ver la manifestación de la sanidad, de la liberación y de la restauración por el poder del nombre de Jesús. Ponte de pie en esta mañana.
Aleluya.